Análisis matemático. Continuamos entonces con la unidad 2. En este caso comenzamos con sucesiones. Una sucesión es un conjunto entonces ordenado de números. Vamos a considerar nosotros conjuntos infinitos. Entonces vamos a tener a sub 1, a sub 2, etcétera, a sub n, etcétera. Vamos a decir entonces, pensando como recién dijimos, se trata todo de números, va a ser el primer término, segundo término, este recibe el nombre de término enésimo o término general y después vuelven a escribirse los puntos suspensivos porque estamos diciendo que es un conjunto infinito. Este término enésimo también aparece así, o término general, es aquel que suele darnos la forma en que se obtienen los distintos términos, es decir, que se tratará de una fórmula. En el caso de la sucesión infinita, entonces, también puede pensarse como una función que le asigna a cada número natural un correspondiente número real que se obtiene a través de la forma algebraica de la función que está dada mediante ese término enésimo que estamos mencionando. Y acá hay que hacer una aclaración. A veces, entonces, comienza a partir del término 1, 2, 3, etcétera, que significaría darle a n, en la fórmula esta de la función, el valor 1. Pero a veces comienza en 0, que ya no es natural, entonces considero a ese una función desde el conjunto que de enteros comenzando en 0. Dependerá de la fórmula, entonces no necesariamente es exactamente natural. Puede pasar, tomemos algunos ejemplos. Entonces, un primer ejemplo vamos a tener, se indica así entre llaves, y vamos a tener n sobre n más 1 con n natural. Si n es natural, esto después no se aclara, solo estoy mostrando en este primero. Vamos a indicar acá desde n igual 1 hasta infinito. Si le damos valores entonces a n, vamos a tener el primer término, como dice acá, que comienza en 1, será 1/2. Segundo término, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, etc. Infinitos términos entonces tiene. Un segundo ejemplo es este, raíz de n menos 3. Y acá n no puede comenzar en 1, como decíamos recién, no necesariamente todas las sucesiones comienzan en 1. El primer valor que n puede tomar es 3, porque antes que eso me quedarían números imaginarios, desde n igual 3 a infinito. Entonces, si le damos valores, el primero será un 0, después de calcular la raíz. El segundo entonces va a ser un 1, porque va a quedar 4 menos 3, 5 menos 3 quedará raíz de 2, 6 menos 3 quedará raíz de 3, 7 menos 3, 4, con lo cual queda 2, y así entonces continúa a infinito esta sucesión. Puede también ocurrir, en estos casos, los dos que justo mostré primero, tienen todos términos que son números positivos o bueno, desde el 0 en este caso. Un tercer ejemplo, tenemos menos 1 a la n por n más 1 sobre 3 a la n.
En este caso, puedo, por ejemplo, indicar que la sucesión comienza desde 0 y va a infinito. Entonces, si damos valores a n, el primer término será menos 1 a la 0, que es 1 por 1, sobre 3 a la 0, entonces, ¿qué me queda? 1. Segundo término va a ser darle a n el valor 1. Si le doy a n el valor 1, esto quedará menos 1, con lo cual el término pasará a ser negativo. Acá sería 2 y 3 a la 1, ¿qué me quedaría? 3. Siguiente término va a ser n igual 2, con lo cual voy a ir escribiendo acá, este es a sub 0, este es a sub 1. Ahora vamos entonces con a sub 2. En a sub 2 va a quedar positivo, esto va a ser 2 más 1, 3, sobre 3 al cuadrado, que es 9. Siguiente término, vuelve a ser negativo y voy a tener en a sub 3, 3 más 1, 4, sobre 3 elevado al cubo, es decir, 27. Continúo entonces así, y acá tenemos una alternancia de signos positivo, negativo, según el exponente de ese menos 1 a la n, que va a ir también haciendo que eso me quede positivo, negativo, esa potencia que ahí tenemos. Analicemos ahora el concepto de sucesiones convergentes y divergentes. Vamos a tener una sucesión a sub n, vamos a indicarla así en general, y vamos a decir que esta sucesión es convergente si se cumple que los términos de esa sucesión, a medida que n aumenta indefinidamente, o sea, decimos n tiende a infinito, un número infinitamente grande, esos términos van aproximándose a un valor particular al que llamaremos límite de esta sucesión. Entonces decimos, matemáticamente, ¿cómo escribimos esto? Decimos que la sucesión es convergente si y solo si el límite, cuando n tiende a infinito, de la sucesión es un número L. Entonces decimos que los términos convergen a L. Eso es lo que está significando ese aproximarse a, que estábamos mencionando recién. Esto es cuando n es cada vez más grande. En caso de que este valor L no exista, estamos diciendo que la sucesión es divergente. Entonces, en ese caso, estamos diciendo que este límite, por ejemplo, podrá ser infinito, es decir, que los términos crecen indefinidamente. Vamos a retomar los ejemplos que recién vimos para ver si cumplen con esta condición de ser convergentes o son divergentes. El primero, entonces, que habíamos considerado, dijimos n sobre n más 1, y en este caso habíamos dado valores, teníamos 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 y continúa hasta infinito. Ahora, pasemos a decimales estas fracciones. Tengo entonces 1/2, que es 0.5, 0,6 periódico, 0,75 es 3/4, 0,8 es 4/5, 0,83 periódico es 5/6. Y continúa. Ahora, estamos viendo que los valores estos van creciendo. Puedo
decir entonces, por un lado, utilizando un término que ya habíamos visto para funciones, decimos que la función, como función, es creciente y la sucesión entonces es creciente. Ahora, ¿qué tanto va a crecer? ¿Va a crecer indefinidamente esto? O sea, yendo a infinito. Observemos que siempre el numerador va a ser menor que el denominador en una unidad. Es decir que, haciendo este cociente siempre, por más que nosotros tengamos valores muy grandes, nunca esto va a ser mayor que 1. Porque siempre voy a tener al numerador menor que el denominador. Entonces, esta sucesión, siendo creciente, es también convergente. Y decimos que el límite, cuando n tiende a infinito, de la sucesión es igual a 1. Se puede representar gráficamente entonces como una función, en este caso una función únicamente con los puntos, no se traza la línea que une a esos puntos. Hay que entonces representar en el eje horizontal a los naturales, 1, 2, 3, etc. ¿sí? Y en el eje vertical se representarán entonces con números reales para después marcar el valor de los distintos términos. Cuando se hacen entonces las representaciones, uno observa esa proximidad al 1, si llegara a tomar este valor. Lo mostramos en GeoGebra. Trabajemos ahora el segundo ejemplo. El segundo ejemplo habíamos tomado la sucesión n-3. Habíamos dicho que comienza en 3, con lo cual el primer término es 0. Después dijimos 4 menos 3, que queda 1. 5 menos 3, que es raíz de 2. 6 menos 3, que es raíz de 3. El siguiente término será, estamos acá entonces, a sub 3, a sub 4, a sub 5, a sub 6. Cuando valga 7, en a sub 7, vamos a tener 7 menos 3, que es 4, y la raíz entonces es 2. El siguiente término, entonces a sub 8 va a ser raíz de 5. Después vamos a tener a sub 8. A sub 9 será raíz de 6. Y así entonces continúa a infinito. Bien, saquemos aproximaciones decimales de estas raíces para que vayamos comparando qué es lo que ocurre. 0, entonces 1 quedan como está. Raíz de 2 es aproximadamente 1,41. Tengo entonces raíz de 3, que es 1,73 aproximadamente. Esto es 2. Después tengo raíz de 5, que es 2,24 aproximadamente. El siguiente término es raíz de 6. Y eso ya nos da 2,45, etcétera. Entonces continúa. Aproximaciones porque ya sabemos en estos casos que se trata de irracionales. Estamos entonces viendo que habiendo partido en 0, esto va a ir aumentando, pero no es el mismo caso anterior, en donde teníamos una sucesión en el caso anterior que es creciente pero hasta un límite. Acá, a medida que n va aumentando, aumenta a infinito, le resto 3 y va a ser un número cada vez más grande. O sea que este límite no es un número, sino que puedo decir que es infinito porque esto crece y crece y crece en el radicando y le saco la raíz y siguen siendo números cada vez mayores. En este caso, entonces, decimos que esta sucesión es creciente, pero es divergente y no tiene límite como habíamos indicado allá.
Mostramos esto nuevamente también en GeoGebra. Trabajamos el tercer ejemplo que habíamos mostrado, dijimos menos 1 a la n por n más 1 sobre 3 a la n. Habíamos dado valores, dijimos que tomábamos a partir del 0, entonces teníamos un 1 como primer valor, esto es a sub 0, para a sub 1 nos quedaba negativo, 2 tercios, a sub 1, a sub 2 vuelve a tener acá entonces signo positivo, con lo cual nos va a quedar 3 novenos, continúa con signo menos y vamos a tener 4, acá sería 3 al cubo, así que es 27. Después continúa otra vez positivo y será 5 81avos, que es a sub 4, continúa, etcétera, ¿sí? Si hacemos entonces, más allá de que los signos vayan alternando entre positivos y negativos, la representación decimal de cada una de estas fracciones. Tengo entonces un 1, 2 tercios va a ser 0.6 periódico con signo menos, 3 novenos es un tercio, así que esto es 0,3 periódico, este es negativo, 4/27avos llevado a decimal es 0.15 aproximadamente, es un periódico, ¿sí? Lo represento redondeando. Después tengo 5/81avos llevado a fracción, es 0,06, continúa. Y estamos viendo acá qué es lo que ocurrió. Empezó en 1, entonces los valores son cada vez más pequeños. Olvidémonos de la cuestión del signo. Estoy pensando en valor absoluto aquí, qué es lo que pasa. Entonces, en este caso, la sucesión es decreciente y lo que va a ocurrir es que nosotros tenemos un número acá, positivo o negativo, pero es un número que es n más 1, y acá tenemos una potencia de 3, lo cual quiere decir que este denominador crece mucho más rápido que lo que tenemos en el numerador. Es decir, que esto va tendiendo, decimos, a 0. ¿Qué estamos diciendo entonces? Que el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión es 0 porque a ese valor se van aproximando los términos en valor absoluto. Es decir, que una sucesión puede ser convergente aunque los términos tengan alternancia de signos positivos y negativos. Lo que nos interesa siempre es pensar en valor absoluto que se van aproximando, en este caso es a un valor concreto que es el 0. Vamos a mirarlo entonces en GeoGebra.